dile que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Dios te va a traer revelación que tú lo puedas aplicar en tu vida. La palabra es lo que tiene poder. La palabra es lo que tiene poder en tu vida. Recibes palabra, hay esperanza para renovar la mente, renovar tu persona, renovar todo tu ser y ser más como Cristo. Ese es el poder de su palabra. Hace 3 semanas atrás empecé enseñando acerca de la oración. Le enseñé acerca del Padre Nuestro, de cómo sencillamente nosotros podemos tomar lo que Cristo les enseñó a sus discípulos. Después que los discípulos vieron que Jesús iba y pasaba tiempo con el Padre, los hijos, los discípulos en el momento que tuvieron la oportunidad, dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos entendían el poder que hay en la oración. Ellos tenían claro por revelación el poder que hay en la oración. Y ellos le dijeron: Señor, Jesús, enséñanos a orar. Y Él enseñó entonces el Padre Nuestro. Esto lo estuve enseñando estas últimas 2 semanas. Si lo quiere ver, está disponible en nuestros videos, en la página de YouTube. Ahí lo puede ver, ahí está la enseñanza de oración. Y quiero terminar esta última parte y quiero que me acompañen a la escritura, a lo que dice en Mateo capítulo 16. Y vamos a tomarlo 16 del 13 en adelante. Y esto es lo que dice del 13 en adelante. Del 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ok, vamos a hacer esto. Vamos a tomar una pausa ahí en ese texto. Vamos rapidito para que pueda entenderlo mejor. Vamos a regresar, quiero regresar un poquito a lo que hablé la semana pasada. Quiero hacer un breve repaso para que de ahí pueda encajar con lo que Dios le va a dar hoy. Marcos capítulo 11, y veamos lo que dice del 12 al 14. Marcos 11, del 12 al 14. ¿Están todos ahí? Díganme amén. Dice Marcos 11, del 12 al 14, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Dice el versículo 13 que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, dice que fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice que nada halló sino hojas. Dice que pues no era tiempo de higos, pero tenía hojas. Y como les enseñé, como tenía hojas, se supone que tuviera fruto. Jesús tenía hambre. El creador de esa mata, el creador, tenía hambre. Cuando vio hojas, fue a buscar lo que le correspondía, porque Él creó la naturaleza. Dios creó todo, los árboles, todo lo que da fruto. Asimismo dice la Escritura que Dios le entregó a los hombres, a nosotros, a Adán y a la humanidad, en nosotros comer y disfrutar de lo que Dios creó. Todo lo que está creado, Dios lo diseñó para que sea para nuestro bien, para nuestro provecho. Todo lo que Dios creó se supone que sea para nuestro provecho. Por esa razón, se supone que esa higuera sea para el provecho de su creador, que es Jesús. Jesús ve hojas, Jesús entonces se le acerca y Jesús entiende, se supone que esa mata tuviera fruto para darle, porque Jesús tenía hambre. ¿Qué sucede? Ya en versículo 20 en adelante, dice versículo 20 de Marcos 11, dice: y pasando por la mañana, versículo 14, dice: entonces Jesús le dice a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron esto sus discípulos. ¿Qué hizo en el momento? La maldijo. ¿Por qué? Eso es un prototipo, entienda esto. Desde el principio vemos donde primero se enseña, o la Escritura habla de higuera, era cuando Adán y Eva pecó. Y ellos, en su naturaleza humana, en su capacidad humana, quisieron lidiar con esta situación de desobediencia, porque pecaron ante la presencia de Dios. Pecaron. Dios le dijo: no coma de ese árbol del conocimiento del bien y del mal.
Dice la escritura que Eva entonces lo vio y para ella le apeteció, entonces fue y comió. Asimismo le entregó a Adán. Los dos entonces los ojos le fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. En otras palabras, se dieron cuenta que estaban en otra condición, porque en el momento ya Dios, lo que Dios le dijo que van a morir, ellos en el momento ya no están viendo espiritualmente en la gloria de Dios, sino que está viendo ya en una naturaleza carnal y caída, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Desnudo no solamente en lo físico, pero desnudo también por el pecado que ya se activó en ellos. ¿Cuál fue la solución entonces? No de ir al Padre y pedirle perdón, o no hubo un arrepentimiento en el momento, sino que dice la escritura que ellos agarraron ¿qué? ¿Hojas de qué? De higuera. Es el primer lugar donde se menciona, donde podemos leer en las escrituras, donde menciona acerca de la higuera, el hombre mismo tratando de resolver aquí en la tierra sus problemas. Eso es lo que representa. Cuando Jesús entonces ve la higuera, y esa higuera ya se había mencionado desde el principio, ya el hombre usando las hojas, eso lo que representa es el hombre tratando de dar su propio fruto aquí en la tierra sin necesitar de Dios o sin buscar de Dios. Por esa razón, los frutos que nosotros damos, humanos, no son los frutos que Dios muchas veces quiere. Por esa razón, la Escritura dice que nuestros pensamientos están lejos de lo que es los pensamientos de Dios. Porque los planes muchas veces de nosotros aquí en la tierra no son los planes que Dios tiene para nosotros. La manera de nosotros resolver los problemas, las crisis, las situaciones no son necesariamente o no están de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el fruto que nosotros queremos dar, pero no es el fruto que Dios quiere. Dios quiere el fruto de acuerdo al diseño de Él en tu vida. Dios quiere el fruto de Cristo en ti, el mismo fruto de la presencia de Dios, el fruto del Espíritu Santo en ti. Amor, dice la escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. El Espíritu de Dios viene, está en ti, y es para producir en ti esta habilidad de tu poder dominar tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Es un fruto que viene del Espíritu de Dios. Y cuando Jesús se acerca a ti porque ve que tú tienes apariencia o digamos lo que tú profesas ser como cristiano, Jesús en tu vida espera que tú des fruto de acuerdo al Espíritu Santo y no fruto de acuerdo a la carne, que es lo que representa lo que Adán y Eva intentaron desde el principio, era de cubrir su estilo de vida o cubrir su pecado en el momento con esta higuera o con la hoja de esta higuera. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús en el momento maldice la higuera. Y esto es lo que dice versículo 20, que versículo 20 sucede. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y yo les hablé la semana pasada de que la higuera no tenía hoja cuando la higuera se supone que tendría fruto, porque eso fue lo que mostró. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida que le puedo decir de que parece provechoso, parece espiritual en nuestra vida, pero no es la voluntad de Dios, no es el fruto, no es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso entonces veamos lo que dice versículo 21. Entonces en versículo 21 dice que entonces Pedro acercándose le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Dice la escritura que la higuera inmediatamente se secó. Versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios. ¿Por qué? Y aquí donde entra el poder que hay en la oración. Versículo 23 dice que ¿por qué? Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, y me gusta mucho esa palabra que Dios revela, que dice que cualquiera, que dice y le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que cree que se será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, dile que está a tu lado, eso no se queda ahí. Ese texto no se queda ahí. Ese texto también tiene una revelación poderosa en el versículo 24 que se conecta poderosamente con la oración. Porque el versículo 24, Jesús maldice esa higuera y conecta entonces con esta autoridad que Él dice que no solamente la tiene Él, sino que cualquiera, digan conmigo cualquiera. Dice que cualquiera que le diga no solamente a una matita, sino a un monte que tiene mucha mata. Y desde ya lo puede ir anotando, ya que la higuera representa
obras humanas, o digamos la hoja de la higuera representa la obra humana o fruto humano, que no es lo que Dios quiere, ya que eso representa. Jesús enseña entonces de que no solamente tenemos el poder para hablarle a la higuera, o vamos a reemplazar la palabra hoja de higuera a obras humanas. No solamente tenemos nosotros el poder para maldecir la obra humana, porque lo humano se conecta con la carne y la carne se conecta con el reino de las tinieblas o del mundo. Así funciona esto. En el espíritu estamos conectados con el Espíritu de Dios, pero en la carne estamos conectados con nuestro ego, el yo, que la Escritura dice que hay que crucificarlo en todo tiempo. Hay que matarlo, la carne, el yo, el egoísmo. Digan conmigo: la carne, el yo y el egoísmo. Digan conmigo: la carne, el yo, el viejo hombre, el egoísmo. Dice la Escritura que eso hay que darle a los dominicanos: machete y gilet. El que está a tu lado: machete y gilet. Eso es un dicho que hay que darle duro a la carne. ¿Cómo se hace esto? Versículo 24 es poderoso, porque versículo 24 dice que nosotros, en todo este contexto, Jesús dice: tú tienes la autoridad. Y la higuera, anótelo, como la obra de la carne, el yo, el ego, siempre te va a traer el problema y te va a meter en crisis. Jesús entonces enseña de que nosotros tenemos el poder para hablarle a toda situación, a toda circunstancia, o aún a nosotros mismos, para que no reine la carne, para que no reine el yo y el egoísmo, que te puede meter entonces en una crisis separado de Dios. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. En el momento que Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios y trataron de resolver este problema cuando comieron de ese fruto que Dios dijo que no comiera. Resolvieron este problema tapándose ¿con qué? Con hojas. Cuando Jesús ve a una distancia, dice: esto debería de llevar fruto. Si no lleva fruto es porque no está de acuerdo con su creador. Todo lo que está en acuerdo con su creador, todo el que agradece lo que el creador ha hecho por ti, tú mismo le vas a dar fruto para que él se alimente de lo que él está haciendo en tu vida. Atención aquí: eres un hijo de Dios, le entregaste tu vida a él, él viene a vivir en ti. Y estando en ti, él produce entonces el fruto del Espíritu. Digan conmigo: fruto del Espíritu. Su presencia en ti es lo que produce amor, gozo, paz. Digan conmigo: paz. Esa paz que tú buscas en tu vida, esa paz que tú buscas, esa paz que tú anhelas, que tal vez produce en ti ansiedad, un desespero, una confusión. Le digo esto: cuando Jesús fue a comer, él tenía hambre. Cuando él se acerca, le puedo decir, en el momento hubo una decepción, porque se supone que su creación le dé fruto a su creador. Hubo una decepción. Y Jesús le dice, y a Jesús te habla en esta mañana y te dice: todo lo que produce decepción, porque no viene de Dios en tu vida, tú tienes que quitarlo del camino, tienes que quitarlo en tu vida. Tú tienes toda autoridad para decir: esto se parece como que es la voluntad de Dios, pero evidentemente no es la voluntad de Dios y tengo que cortarlo. ¿Por qué? Lo que no es voluntad de Dios, atención aquí, míreme todo. Lo que no es voluntad de Dios es producto de la carne. El producto de la carne no es fruto que Dios quiere, y por eso Dios dice: eso tiene que morir. Y Jesús le dice a sus discípulos: o toda la obra de la carne que te mete en crisis y te mete en problemas, eso hay que darle machete y gilet, y eso va a ser en un lugar, en su presencia. Y todo lo que en la tierra produzca, o la obra humana que traiga estos problemas, estas situaciones difíciles, o toda crisis o problema, o lo que estés enfrentando, Jesús dice: tú tienes la autoridad. Dice cualquiera, diga conmigo: cualquiera. Dice la Escritura que cualquiera, dice la Escritura, versículo 23, versículo 22 dice poderoso, dice, versículo 22, respondiendo le dijo: tened fe en Dios. ¿Por qué fe? ¿Por qué fe en Dios? Lo vamos a ver ahora. Versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudes en tu corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que tú digas será hecho. Pero versículo 24 dice el por qué. Porque el versículo 24 dice: por tanto os digo
que todo el que pidiere en oración, versículo 24, dice, todo lo que tú pides en oración, créelo que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es lo que le está diciendo? Y esta es lo que Dios te revela a ti hoy en esta mañana. Y es que todo lo que tú pides en la presencia del Padre, espéralo, porque es lo que se va a llevar a cabo después que tú sales de la presencia de tu Padre. Atención. Toma poder, por eso que él dice en versículo 22, dice el versículo 22, ten fe en Dios. Digan conmigo, ten fe en Dios. Y aquí él revela fe. ¿Fe para qué? Y aquí continúa, versículo 22. Versículo 23 dice, explica el por qué es necesario tener fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera, aquí no dice un apóstol, aquí no dice el pastor, no, dice que cualquiera. Y aquí explica lo que cualquiera puede hacer cuando tiene fe en Dios. Dice cualquiera, digan conmigo, yo me incluyo ahí. Yo estoy ahí en el cualquiera. Si tú tienes fe en Dios, tú eres parte del combo de los cualquieras. Cualquiera. Nota, a mí lo que más me impacta es que cuando Dios dice cualquiera, es que lo único que necesitas es tener fe en Dios. Y tú caes bajo esta categoría de cualquiera que le diga a este monte, cualquiera que le diga a este monte. Jesús entonces revela de que hay un poder y una autoridad que se te es entregado cuando tienes fe en Dios. Que lo que tú digas, que lo que tú le digas al monte, dice la Escritura, que si tú le dices quítate, porque no pertenece en tu vida, las obras humanas, los resultados del fruto del humano no va a producir. Al contrario, te mete en lío. Cuando mira tu pasado, cuando mira el pasado, las decisiones del pasado, muchas de ellas nosotros rogamos que Dios tenga misericordia de nuestra vida para librarnos de todo mal. Lo que Cristo hizo en la cruz es para llevar lo que nosotros, nuestro pasado, llevarlo a la cruz y hacernos libres y redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De la esclavitud del pasado y del pecado. ¿Qué hace Jesús? Jesús te restaura entonces como hijo de Dios. Y siendo un hijo de Dios, restaurando aquí en la tierra, Dios entonces nos revela a nosotros de que tú tienes derecho a no solamente hablar al Padre, no solamente pasar a la presencia. No todo el mundo puede presentarse a la presencia de Dios a pedir lo que quiera. Por eso Jesús establece, o el Padre establece, que cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. Digan conmigo, en el nombre de Jesús. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú dices, Señor, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad para presentarme ante ti, Señor. Y que lo que yo pido como Padre Celestial, que eres mío, lo que yo pido, tú lo harás aquí en la tierra. Dios requiere dos cosas. Dios requiere ¿qué? Fe y que nosotros pasemos a su presencia. Cuando pasas a la presencia de Dios, te revelo y te digo, así mismo, ¿cómo empieza esto? Los discípulos preguntaron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían el poder que tenía cuando Jesús pasaba el tiempo con el Padre. Jesús pasaba mucho tiempo con Dios, con el Padre, para obtener los buenos resultados aquí en la tierra. Pasaba mucho tiempo y más tiempo con Dios que con el hombre, para obtener los resultados aquí en la tierra. Predicó, enseñó, y los resultados era que Él sanaba y Él liberaba. Esos eran los resultados de Jesús. Y eso mismo le enseñó a sus discípulos, de que pasen, entren a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es desde la presencia de Dios de donde procede todo poder en tu vida y en todo alrededor de ti, de acuerdo a lo que dice la palabra. Versículo 24 dice, por tanto os digo, que todo lo que tú pides en oración, todo lo que tú pides orando, créelo que entonces tú lo vas a recibir. ¿A dónde se empieza? Diga conmigo, en la oración. ¿A dónde empieza esto? En la oración. Versículo 24 lo revela. Dice que todo lo que tú pides al Padre, créelo entonces que lo recibirás. Y el resultado es, dice a lo último que dice, ¿y os qué? ¿Qué dice? ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Qué dice su Biblia? ¿Y os qué? ¿Y os qué? Os vendrá. Eso es lo que dice la Escritura. Tú pasas a la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde tú recibes. Es aquí donde tú te empapas en la presencia de Dios. Y de ese lugar, bajando de ese lugar, sale entonces teniendo fe en Dios, ejerciendo autoridad aquí en la tierra. Por eso quiero entonces entrar a lo último. Dice Mateo capítulo 16. Quiero que vayamos a ir un pronto. Poderoso. Y es este conocimiento, esta revelación.
Jesús dice que el cualquiera que le hablare al monte y le diga al monte, échate a la mar o échate fuera, o será que será hecho. ¿Cuánto lo creen? ¿A dónde empieza esto? Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre aquí en la tierra tome dominio, administre bien lo que Dios le entrega aquí en la tierra. Cuando Dios te creó a ti, Dios pensó en ti, no solamente en ti, sino todo lo que te entregó a sí mismo. Ese es el diseño de Dios. Esto tiene que ver con tu propósito. Digan conmigo propósito. Tiene que ver con tu propósito. Entonces, para tú poder aquí en la tierra ser un hijo de Dios y ser un representante de Dios aquí en la tierra, es muy importante que tú conozcas lo que Satanás no quiere que tú sepas. Ese es el poder que entonces él usa, que es el poder de la ignorancia, lo usa en contra de ti. Que tú no tienes conocimiento de la autoridad que tú tienes. Satanás no quiere que tú sepas que tú tienes la autoridad para hablarle de acuerdo a lo que revela Cristo. Él dice que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, se le será hecho. Eso es una revelación. Si tú lo tomas como revelación de que tú tienes autoridad aquí en la tierra para echar lo que no produce en tu vida, lo que no da fruto, que así mismo representa la higuera, no solamente la higuera, pero un monte completo. Si tú tienes esa revelación y tú lo aplicas en tu vida, tú empiezas aquí en la tierra a tomar en cuenta, atención aquí, empiezas a tomar en cuenta lo que sale de tu boca, porque tiene mucho poder, así lo diseñó Dios. Lo que sale de tu boca tiene poder para dos cosas, o para bendecir o para maldecir. Lo que sale de tu boca, porque eres un hijo de Dios y tienes poder y autoridad aquí en la tierra, lo que sale de tu boca tiene el poder para bendecir, producir, tiene el poder para multiplicar o para maldecir. Y donde se maldice se produce en muerte. Creo que están buscando una niña, papá de una niña allá arriba. ¿Sí? ¿Ya? Amén. Entonces, atención acá. Lo que sale de tu boca, lo que sale de tu boca tiene poder para producir aquí en la tierra, de acuerdo. Me gustaría que anote estos puntos. Tiene que ver con este mover profético, este poder que tenemos aquí en la tierra. Número uno, cuando tú declaras, hay poder en lo que tú declaras, hay poder en lo que sale de tu boca. Cuando nuestras declaraciones vienen de una promesa de Dios, Dios respalda lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, de ahí tú sales lleno. Dios te suple, Dios te da. Dios te empapa de Él. Por esa razón, pasando tiempo con Él, lo que tú pides ahí, aquí en la tierra, vendrá. Digan conmigo, vendrá. Lo acabamos de leer. Vendrá lo que tú pides en la presencia de Dios, aquí en la tierra, vendrá. La primera dimensión donde opera nuestra oración es en la presencia de Dios. Es ahí donde nosotros nos presentamos. La segunda dimensión donde opera el poder de la oración es cuando nosotros salimos de la presencia de Dios aquí en la tierra. Es la oportunidad, esa es la segunda dimensión donde nosotros lo que oramos aquí en la tierra, nosotros lo vamos a ver. Ahora, atención, porque es un hijo de Dios y aquí le hablo a todo hijo de Dios. Dios obra aquí en la tierra a favor tuyo. Pero desde un principio Dios diseñó para que tú tomes dominio de lo que está sucediendo en la tierra y de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cuántos de ustedes administran bien sus finanzas? ¿Cuánto administran bien su salud, su higiene, su familia? ¿Cuánto administran bien todo esto? Eso es parte de su responsabilidad, es parte de su liderazgo. Es lo que te corresponde. Nadie va a cuidar tu higiene más que tú. Nadie debería de manejar tus finanzas. Tú deberías de manejar tus finanzas. Usted cabeza. ¿Cuánto hombre tenemos en este lugar? Nadie debería de manejar tu familia. Nadie de afuera debería de manejar tu familia. ¿Cuántos hombres hay aquí que dejan que le manejen la familia? Eso es parte de tu dominio. Eso es parte de la autoridad que tú tienes como cabeza en tu hogar. Eso es parte de tu responsabilidad. Eso es lo que tú tienes. Ese fue el origen de Dios con todo ser humano. Que nosotros podamos tomar responsabilidad, dominio y obtener los mejores resultados. Atención, los mejores resultados que vas a tener en la vida, mayormente, es cuando vas a la presencia de Dios. Que cuando bajas de ahí, bajas con conocimiento, bajas con revelación y bajas teniendo fe que lo que Dios te manda hacer aquí en la tierra vendrá.
porque Él te lo prometió. Si Cristo te prometió a ti que aquello en tu vida que no da fruto, aquello que a veces te decepciona cuando tú te le acercas esperando que te dé fruto, como esa mata de higuera, Jesús, si no está dando fruto en tu vida, tienes que irse de tu vida. Tienes que hablarle a tu circunstancia o a la crisis o el problema que está produciendo y decirle: problema, yo soy un hijo de Dios. Y problema, a mí se me dio autoridad por encima de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Por esa razón, en el nombre de Jesús, todo problema en mi vida cesa en el nombre de Jesús. Aprende a hablarle a tus circunstancias, porque si no, las circunstancias te van a hablar a ti. Aprende a hablarle a tus problemas, porque si no, tus problemas te van a hablar a ti. Cuando los problemas te hablan a ti, van a querer confundirte, como esa higuera quiso engañar a Jesús. Tuvo hoja de apariencia espiritual, tuvo hoja de apariencia de que le iba a saciar lo que Jesús espera. En el momento, tenlo por seguro, Cristo tiene todo poder para deshacer todo lo que está estorbando tu vida espiritual, y Él lo va a hacer. Pero Jesús va a hacer de su parte, el Padre va a hacer de su parte, pero hay una parte que te toca a ti, y es echarlo fuera. Lo que esté estorbando tu vida espiritual, tú tienes que hablarle y sacarlo, porque si no te va a confundir, te va a desorientar y te va a desanimar, y tú vas a decir: no, es que este caminar en Cristo no funciona. ¿Por qué? Porque siempre que voy a alimentarme de lo que Dios me promete, no me da fruto. Dios dice: yo estoy ahí. Lo que pasa es que estás más enfocado en lo terrenal, en tus planes y tus pensamientos, en tus habilidades de resolver el problema, como Adán y Eva resolvieron el problema después que pecaron. Se quisieron cubrir ¿con qué? Con hojas de higuera, y no pudieron producirle a Jesús, o al Padre Celestial no pudo producirle fruto. Quiero darle 3 puntos importantes. Quiero rapidito que vayamos y terminemos entonces con lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice versículo 13: Mateo capítulo 16. ¿Están todos ahí? Dice versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En otra palabra, ¿quién la gente cree que soy yo? ¿Verdad? Hágase esta tarea. Cuando quiero que ustedes vayan, pregúntenle: ¿quién ustedes creen que es el Hijo de Dios? ¿Quién ustedes creen que es Jesús? En su trabajo dice: mira, tengo una pregunta para ti. Aprovechalo para evangelizar y hablarle la verdad. Pero ¿quién tú crees que es Jesús? Bueno, Jesús fue un hombre bueno. Y te vas a encontrar con todas filosofías, porque el ser humano se inventa unas cosas, las cosas más raras. Esa es la filosofía del hombre. El hombre por naturaleza quiere ser filósofo. Un filósofo quiere entender la naturaleza de las cosas y le saca una conclusión, y te lo presentan tan elocuente que tú dices: oye, mira, casi me convence. Pero no lo que dice la palabra. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré? Casi me convenció. Dile que está a tu lado: no, eso no está en la Biblia. Pero es un dicho que la gente lo dice con tanta certeza. Hace poco estaba yo, me estaba recortando, y alguien me dijo, estábamos hablando de Adán, y yo le dije, cuando mencioné la palabra Adán, la persona me dijo: no, es Adamos. Yo dije: Adamos. Y me dijo: sí, Adamos en hebreo, es Adamos, ¿verdad? Robinson estaba conmigo. Y yo dije: Adamos, llevo 20 años sirviéndole al Señor, yo nunca había escuchado de que Adán, de que Adamos. Y me lo dijo con tanta certeza que yo casi salgo de ahí, ya no hablando Adamos, sino en hebreo, Adán, sino Adamos. Y yo hice mi research, y yo nunca, mire que he estudiado teología, he estudiado de todo, nunca había escuchado de Adán, pero se soltó esa. El hombre no lee ni Biblia, sino que me saltó esa. Gente, no le crea todo lo que el ser humano le quiera hablar. Por lo más bien que se lo quiera presentar, créale al Espíritu de Dios, que es el que te da la revelación.
Entiende esto, cuando no tienes una comunión con Dios, cuando no entras en la presencia de Dios a diario, en la vida te vas a confundir por cada circunstancia. La gente y el mundo te va a querer hablar a ti más de lo que tú recibes de Dios. Eso es importante, por eso es que cuando nosotros pasamos y entramos a la presencia de Dios, salimos con una convicción y una certeza y revelación de realmente quiénes somos nosotros, qué nosotros portamos, qué dice Dios de nosotros y cuál es nuestra responsabilidad como hijo de Dios. Satanás no quiere que tú sepas esto, porque en la ignorancia entonces es donde tú entonces pierdes tu batalla. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento de la autoridad que tú tienes sobre las circunstancias, sino que estás acostumbrado a que las circunstancias suceda lo que suceda y vamos a ver, o la suerte a ver cómo va a suceder esto y vamos a ver. No, la Escritura dice que tú fuiste creado como hijo de Dios y con la autoridad por revelación que vas a recibir ahora. Dice la Escritura que tú tienes autoridad aquí en la tierra. Leámoslo. Vamos a leer esto, dice versículo 13, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 dice: y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías, y algunos de los profetas dicen. Versículo entonces 15 dice: y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué dicen ustedes entonces en otra palabra que yo soy? Versículo 16 dice: respondió Simón Pedro, el atrevido, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Poderosa revelación. Digan conmigo: el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Anótelo rápido. Significa el ungido. El ungido, uno con poder. Eso es lo que significa ungido. Ungido es uno que tiene poder sobrenatural de Dios. En otra palabra, tú eres el que porta la unción y el poder. Eres el escogido de Dios con unción, y el que es ungido tiene autoridad para ejercer el poder que tiene. El que es ungido tiene autoridad para ejercer el poder que tiene. Entonces le dice a Jesús, Pedro tiene esta revelación y dice: tú eres el que tiene el poder sobrenatural, tú eres el que tiene la autoridad aquí en la tierra. Y lo segundo que le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación que él tiene. Versículo 17, Jesús entonces le revela y dice: entonces le responde Jesús: bienaventurado eres. Y esa palabra bienaventurado significa bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te reveló esto. Por esta razón, dice, yo también te digo. Ahora, note esto, que Jesús entonces le dice a él que él le va a entregar unas llaves que significa autoridad y poder. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca está hablando? Anótelo: la revelación. Sobre esta revelación. ¿Cuál revelación? De que entender en tu vida que a quien tú le entregaste tu vida es el Cristo, el ungido, el que tiene poder y es el Hijo de Dios. Con esta revelación él dice: yo le entrego a la iglesia el poder. Con esta revelación, sobre esta revelación edifico mi iglesia. Sobre esta revelación Dios te edifica a ti. Y él dice, te dice a ti en esta mañana: a quien tú le entregaste tu vida es al ungido que tiene poder sobrenatural sobre tu vida y sobre todo en lo natural y en lo físico y aquí en la tierra, en el cielo y en la tierra también, como hijo de Dios. Es una revelación poderosa. Cuando tienes esta revelación, esto es lo que dice la Escritura: y las puertas del Hades, que es el infierno. Cuando tú tienes revelación de quién es Cristo, el ungido, digan conmigo: el ungido, poderoso y sobrenatural, y Hijo de Dios en tu vida, díjese la Escritura que el infierno o la puerta del infierno, que es lo que quiere consumir, destruir y consumir todo lo que Dios creó, dice que eso no va a prevalecer en tu vida. No va a prevalecer en tu vida. Pero de aquí en adelante, dile que está a tu lado: eso no se queda ahí. Aquí explica cómo es que el infierno no va a prevalecer en tu vida. Dile que está a tu lado, dale un codazo y se ponga atención. Para que el infierno no prevalezca en tu vida. O esto del Hades es aquello que consume lo que es creado en muerte, lo consume. Tu salud, quiere consumir tu salud, quiere consumir aún la salud mental, emocional, que es tu alma, quiere consumir tu matrimonio. Pero dice la Escritura que la revelación que tú tendrás en quién es Cristo Jesús en tu vida,
Dice que esa revelación es lo que te va a dar a ti la autoridad para tú aquí en la tierra prevalecer como un hijo de Dios y no permitir que ni la muerte, que ni el infierno produzca o haga poder o tenga poder para destruir tu vida. Dile que está a tu lado, eso no se queda ahí. De aquí en adelante Jesús revela cómo es entonces que nosotros podemos, cómo es que este portal del infierno, o digamos el infierno mismo, no tiene poder para consumir y destruir mi vida. Continúa y dice, versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llave es acceso, autoridad en la tierra. La llave, cuando Dios te entrega llave, digamos la llave del reino de los cielos, es poder y autoridad basado en la revelación que tú tienes. Si la revelación que tú tienes de Dios es que Él está lejos como antes lo pensabas, y que esto es una religión de solamente hoja y no fruto, te lo digo desde ya, el infierno, las tinieblas, Satanás te va a comer frito, te va a comer vivo. ¿Por qué? Porque esa es la revelación que tú tienes. Muéstrame a alguien aquí en la tierra que tú lo ves como un hijo de Dios, firme, creyéndole a Dios. No es de doble ánimo, sino que se mantiene firme y tú lo ves con una vida bendecida. Esa persona tiene algo por revelación que le da la firmeza y la certeza. Tiene convicción, tiene fe, confía en su papá. La fe habla tus acciones. Tus acciones revela el tipo de fe que tú tienes. Como un hijo de Dios, tu palabra, tus acciones, tu conducta, lo que haces aquí en la tierra revela el tipo de fe que tú tienes. Muéstrame a alguien que dice tener fe. Yo quiero ver sus obras. Quiero ver, por eso la escritura dice que la fe sin obra es que muerta. En otras palabras, si yo tengo fe, mis acciones, mi conducta debe conectarse, mostrarlo, revelarlo. Tiene que dar fruto de que yo tengo fe y que yo le creo a Dios. Por eso no puedo ser movido por los problemas o las circunstancias. No pueden movilizarme a mí. Los problemas y las circunstancias no pueden movilizarte a ti. Pero en el caso de que los problemas y la crisis quieran movilizarte, quieren entrarte en una depresión, en un desánimo, oye lo que sucede cuando tienes revelación. Dios te entrega una llave poderosa. Y esta llave poderosa es lo que te da acceso para ejercer autoridad como un hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es? Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuántos están en sus Biblias? ¿Qué dice las escrituras de aquí en adelante? Gente, esta llave no solamente se le entregó a Pedro. Esta llave se le entregó a la iglesia. Nota esto, que la escritura dice que los portales, en el versículo 18 dice que y las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Versículo 18 habla y dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia, y te está hablando a ti. Por eso yo tengo una responsabilidad de darle a ustedes, compartirle, o como mentor, impartirle a ustedes lo que yo vivo a diario. ¿Qué es lo que yo vivo? Yo vivo que cuando entro a la presencia de Dios, es ahí donde yo busco revelación. Desde ahí entonces donde yo procedo con el resto de mi día de qué hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? Hay dos dimensiones poderosas donde la oración tiene poder. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios y cuando sales de la presencia de Dios, vas a ver los resultados aquí en la tierra. Por eso era que los discípulos inmediatamente le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque veían que Jesús siempre que iba al monte a pasar tiempo con Dios, cuando salía de ahí, salía con poder, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo poder aquí en la tierra. Y ellos le dijeron: Señor, enséñanos ese secreto. Y Jesucristo le enseñó el secreto. Parte de tu responsabilidad como hijo de Dios, toda cabeza de hogar, usted tiene la responsabilidad de administrar su casa, ¿verdad? Nadie viene de afuera a regular y a gobernar su casa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hay una naturaleza en ti de ejercer autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos hombres sacan la basura en su casa? Ay, no levanten su mano. Mujeres tranquilas. ¿Cuántos son de los que sacan la basura de su casa? Muy orgullosamente. Hay mujeres que están levantando manos. Ay, no. ¿Por qué? Porque usted saca basura de su casa. Porque la basura no pertenece en tu casa. Ya no es bueno.
tóxico se va. Jesucristo revela, atención aquí, la casa a ti te pertenece, la vida a ti te pertenece, a ti Dios te lo dio. Y esto es lo que Jesús revela. La misma autoridad que tú entiendes que quieres gobernar en tu casa en orden, la misma autoridad, así mismo, con el mismo concepto, así mismo, como un hijo de Dios a partir de hoy, toma la decisión de, número uno, entrar a la presencia de Dios. Y en esa misma presencia Dios te va a revelar qué pertenece en tu vida y qué no pertenece en tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que está produciendo estos problemas, que está produciendo estas crisis. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué milagro estás buscando? ¿Cuál es el rompimiento que tú estás esperando en cualquier área estancada en tu vida? Es en la presencia de Dios donde Dios te lo va a revelar. Cuando pasas tiempo con Él, aquí en la tierra, allá en el cielo, aquí en la tierra es donde tú vas a salir. Y aquí es donde se va a activar esta poderosa llave de poder y autoridad que tú tienes en la oración. Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates aquí en la tierra, dice que será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Atención, ¿qué significa esto? Lo que no pertenece en tu vida, Dios tiene el poder para sacarlo. Pero no solamente Dios tiene el poder para sacarlo, Dios te lo entregó a ti, porque tu responsabilidad es sacar la basura de tu casa. Es tu responsabilidad sacar de tu casa lo que ya tú no quieres porque ya no produce. Es tu responsabilidad sacar de tu vida aquello que ya no está produciendo, sino que Satanás está usando para destruirlo en tu vida. Por eso dice la Escritura que Él le da esta llave. La iglesia, usted y yo, prevaleceremos entonces por encima de las tinieblas, donde las tinieblas y el poder de las tinieblas para querer destruirnos ya no funciona. ¿Por qué? Por el poder de atar y desatar. Diga conmigo: yo tengo el poder para atar y tengo el poder para desatar. Tengo el poder para atar y tengo el poder para desatar. ¿Qué significa esto? Anótelo, ya es llave. Digan conmigo: yo tengo la llave, tengo el acceso. Note que entonces Jesús, en el texto anterior vimos de que Él nos reveló a nosotros de que nosotros tenemos la autoridad de hablarle a la higuera. No solamente a la higuera, tenemos la autoridad para hablarle al monte o a lo que sea que se esté oponiendo a la voluntad de Dios y que no esté produciendo fruto en tu vida. Todo lo que trae confusión, todo lo que trae desánimo, todo lo que quiere reemplazar lo que es la voluntad de Dios, todo eso tiene que irse. No se va solo. Tú tienes que sacarlo de tu vida. Tú tienes que sacarlo de tus pensamientos. Ejerce a partir de hoy. Y aprovecha esto. Héctor, ven acá. Aprovecha esto. Y esto funciona a estas dimensiones. Y es que las cosas aquí en la tierra no te van a obedecer a ti por sí solo. No. Rapidito y con esto termino. Hebreos capítulo 11 dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Aquí en la tierra tú no puedes hacer lo que te da la gana. No, y esto es muy importante porque vas a estar echando fuera todo, porque el pastor dijo y la Biblia dice: ata, echa fuera y desata. Anota lo que significa atar. Anota lo que significa atar. Para que tengas entendimiento de esta llave, digan conmigo: acceso. La llave te da acceso. La llave es una revelación que te da acceso, donde tú puedes ejercer y tener resultado en la tierra. La llave es lo que te da acceso. No todo el mundo tiene la llave de tu casa, pero el que tiene llave de tu casa tiene acceso para entrar y de los recursos que hay adentro. Las llaves, la revelación que Dios te da a ti en esta mañana es esta: que tienes poder para atar. ¿Qué significa atar? Anótalo. Prohibir en tu vida. Tú tienes la autoridad. Si no quiere, no quiere. No quiero, no quiero. No quiero. Y si no va a entrar a mi casa, no va a entrar a mi casa. No es parte de mi vida cristiana. No pertenece en el reino de Dios. No lo quiero. No es parte de mi cultura como hijo de Dios. No pertenece en mi vida. Por esa razón yo lo ato. Digan conmigo: lo ato. Digan conmigo: yo lo prohíbo. Digan conmigo: yo lo prohíbo. Cuando llegan pensamientos que no son de Dios, que no te alimenta, no te da fruto como esa higuera Jesús, es el momento preciso para tú decir: esos pensamientos ya me tienen mal. Esos pensamientos de hace 20 años ya me tienen mal, no me quiere dejar pararme de la cama. Es tiempo para tú ejercer. No, Señor, quítame esos pensamientos. No, Dios dice: yo te quito los pensamientos, pero tú sigues buscando y regresándolo. Échalo fuera tú, átalo de tu mente y échalo fuera. Dile que está a tu lado: átalo y échalo fuera de tu mente.
Señor, quítame, quítame, quítame. No, déjalo tú, suéltalo tú. Ya Dios hizo de su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Él te dio la llave, Él te dio la revelación, te dio el acceso de que tú tienes el poder para echar fuera, atar. Digan conmigo, tengo el poder para atar. Tengo el poder para echar fuera de mis pensamientos. Tengo el poder para echar fuera de lo que está sucediendo en mi vida. Diga conmigo, tengo el poder para hablar un monte de crisis, de problemas. Tengo el poder para hablarle y que se echa a la mar. Y cuando yo hablo, tiene que obedecerme. Dice que los que tienen fe y creen en Dios, dice que cuando ora, cuando bajan de ahí, lo verá hecho. Mire cómo funciona esto. ¿Por qué leímos en el contexto anterior donde habla de la higuera acerca de la oración? Porque cuando estás en oración te conectas con el Padre. Y conectado con el Padre es donde fluye entonces esta convicción verdadera que tú no puedes atar lo que te da la gana aquí en la tierra. Tiene que haber una convicción que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el ungido. Y porque tú le entregaste tu vida al ungido, eso te hace a ti un cristiano, que en el original también es la palabra ungido. Diga conmigo, dile que está a tu lado, yo soy un ungido. Si tú no sabías, yo soy un ungido. Un ungido es uno que tiene poder y autoridad en la tierra. Gente, ¿para qué quieres poder y autoridad si no lo vas a ejercer? ¿Para qué? Pero si tú tienes la llave, revelación de que tienes poder y autoridad, ¿por qué no usarla? ¿Por qué entonces permitir que los pensamientos lleguen a tu mente y que destruya y que estos pensamientos te quiten del llamado y del propósito de Dios en tu vida? ¿Por qué tú lo permites? ¿Por qué permite que las emociones, los pensamientos te gobiernen a ti cuando le entregaste tu vida a uno que es el que verdaderamente debe de gobernarte a ti? Los problemas no deben de gobernarte. El que debe de gobernarte es aquel que es el ungido, el Hijo de Dios. Y como tú tienes eso por revelación en la presencia de Dios, aprovecha y ata y echa fuera lo que no pertenece en tu vida. Porque eres un cristiano, un ungido por Dios, a quien le entregaste tu vida. Tiene poder, venció la muerte, venció el pecado. ¿Qué no va a vencer en tu vida? Los portones del Hades, el infierno no prevalecerá sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso. No te me vayas, Héctor. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, fluir, unción fluye desde el Espíritu. Y de ahí entonces donde tú atas, prohíbe y echa fuera lo que no pertenece. Ahora eso no se quedó ahí y termino con esto. Dice, no te me vayas, dice la Escritura. Dice la Escritura más adelante, versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero no solo dile que está a tu lado, eso no se quedó ahí nada más. Hay un poder poderoso, una fuerza poderosa que Dios te entrega. Es que no solamente ata, digan conmigo, a partir de hoy, en la presencia de Dios, yo aprovecharé esa llave, agarrado de mano con Dios, cuando estés orando, y di: Padre, gracias por la autoridad que tú me das. Y esa llave yo la tomo y yo ato toda enfermedad que quiera operar en mi vida, porque no pertenece en tu vida. Cristo dijo que por su llaga somos nosotros ¿qué? Ahora tú toma entonces la llave para desatar lo que Dios dice, que por sus llagas tú eres curado. Aprovecha y diga conmigo: yo ato toda mentira en la presencia de Dios. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Por eso Jesús lo dejó claro y le dijo: Pedro, ¿qué tú crees? ¿Quién tú crees que yo soy? ¿Por qué? Atención, iglesia, la revelación que tú tienes de Jesús es el poder y la autoridad que va a ejercer aquí en la tierra. La convicción que tú tienes del Hijo de Dios y el ungido, eso es lo que se va a revelar en tus palabras y tus acciones. ¿Cómo que yo soy un cristiano y las circunstancias me van a movilizar? ¿Cómo que soy cristiano y estoy dejando que la finanza, la enfermedad y Satanás y los portones del Hades prevalezca sobre mi vida? Eso no es un testimonio. Ese no es el testimonio verdadero. El testimonio verdadero es la convicción que tú tienes, la revelación de quién es Cristo. Él murió y resucitó. ¿Sabe dónde dice la Escritura que se encuentra Cristo? A la derecha del Padre. ¿Tú sabes quién está reinando aquí en la tierra? En lo físico, en la dimensión de lo físico. Tú, con el poder y la unción que Dios te da, usa la llave, toma la llave en la presencia de Dios y desata
aquí en la tierra lo que Dios te promete. ¿Qué significa eso? Anótalo. Este es el mover profético poderoso. Así como tienes autoridad para prohibir en tu vida por la unción en tu relación con Dios, asimismo en la tierra tienes la autoridad para desatar en la tierra la promesa de Dios sobre tu problema y sobre tu circunstancia. Agarrado de mano siempre con el Padre, es lo que va a desatar la revelación y la convicción de que esta enfermedad no va a acabar conmigo. Tengo propósito aquí en la tierra y tengo que cumplirlo. Dile que está a tu lado: los problemas no van a acabar conmigo. ¿Qué tú haces? Cualquier problema que estés enfrentando, agarra la palabra y busca lo que Dios dice, lo que Dios promete que es el antídoto al problema que estás enfrentando, y desátalo. Háblale a tu circunstancia, háblale a tus problemas. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11 revela de que todo fue creado por la palabra de Dios. Todo. Y como todo fue creado por la palabra de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, di conmigo: yo desato la promesa de Dios sobre mi vida. En el nombre de Jesús, agarrado con Dios, tú dices en la presencia de Dios: yo desato aquí en la tierra. Y empieza a desatar las promesas, los versículos. Desátalos sobre tu vida para que veas el cumplimiento del Dios que te promete. Él dice: yo he vencido el mundo, vencí el pecado, vencí la muerte. Y por eso Él dice que los portones del Hades, el infierno, no prevalecerá contra la iglesia. Y ese eres tú. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Cuando hablas y te quejas y criticas, cuando hablas y maldices, estás invocando la muerte de los portones del Hades en tu vida. Al contrario a eso es cuando tú tomas palabra de Dios y te alimenta de ella, tú le hablas al problema y tú le hablas a las circunstancias para que ella se sujete a lo que Dios dice. Él dice: yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y tú dices: en el nombre de Jesús, yo ato todo estos pensamientos de abandono, todo estos pensamientos de soledad, todos estos pensamientos, y yo creo que mi Padre, tú nunca me dejarás. Agarrado de mano con Él, y prohíbe esos pensamientos, échalo fuera de tu mente y aprovecha entonces y desata. ¿Qué significa desatar? Desatar significa aceptar, recibir, release y dejar, desatar lo que Dios promete, su palabra sobre tu vida. Y yo te garantizo que en tiempo de oración, cuando tú pasas a la presencia de Dios y le presentas tus problemas, dice que si lo haces en fe, dice que vas a ver los resultados. No solamente eso, pero cuando estés aquí en la tierra, acostúmbrate como un hijo de Dios, atar y prohibir los problemas que tomen dominio sobre tu vida. Y de aquí en adelante, toma la llave. Diga conmigo: yo tomo la llave. Y a partir de hoy voy a desatar sobre mi vida, como hijo de Dios, con la autoridad que tengo, para desatar las promesas de Dios sobre mi vida, desatar las promesas de Dios sobre mis hijos. Ya no voy a maldecir a mis hijos, ya no voy a maldecir a mi matrimonio, ya no voy a maldecir a mi esposa, ni a mis hijos, ni las circunstancias, ni la finanza. Yo voy a bendecir mi finanza, voy a bendecir a mi matrimonio, voy a bendecir a mis hijos. ¿Y qué es lo que yo voy a hablar? Lo que Dios dice, la verdad de lo que Él dice en su palabra sobre mi vida, sobre mi familia y mis circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí donde está, póngase de pie.